Vamos a comenzar orando, hermanos. Padre eterno, nosotros no somos suficientes para, por nuestro propio entendimiento y nuestra capacidad, que no es ninguna, acercarnos a las verdades que tú has revelado en tu palabra. Y por eso te pedimos que tú nos auxilies con tu Espíritu Santo, nos ilumines, nos des entendimiento, capacidad para, en el caso mío, poder hablar de estas verdades y en el caso de tu pueblo para poder recibirlas, para poder entenderlas. Padre, limpia nuestras mentes de todo aquello que puede ser un obstáculo para ese entendimiento. Ayúdanos a experimentar gozo en esto que vamos a ver, que tu nombre sea glorificado y que nuestras almas sean alimentadas por tu palabra. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como bien pueden ver en la primera diapositiva, el bosquejo de esta clase es el origen de la Escritura, y dentro de este tópico vamos a ver la definición de inspiración, las teorías falsas sobre la inspiración, la perspectiva bíblica de la mecánica de la inspiración plenaria y verbal. Y después en esta serie de clases, como pueden ver, van a ser entre 3 o 4 clases, estaría la autoridad de la Escritura, la naturaleza de la Escritura y la suficiencia de las Escrituras. Estas últimas clases las tendrá o nuestro pastor o el hermano Ricardo. Hoy a mí me corresponde hablarles acerca del origen de las Escrituras con estos subtópicos que están ahí. Lo digo para que puedan tener un hilo de entendimiento de qué es lo que vamos a hablar, y aquellos hermanos que les gusta copiar, bueno, también lo pueden tener o tomarle una foto y así pueden seguir mejor el hilo de la clase. Hay un texto clave en las Escrituras para hablar precisamente de las Escrituras como pretendemos hacer. Y ese texto está en 2 Timoteo 3, 14 al 17. Y dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero dar crédito relacionado con esta clase a nuestro pastor. Realmente es una clase preparada por él. Todas las ideas que se van a ver aquí son las ideas que nuestro pastor elaboró, por supuesto, de lo que Dios le ha ministrado, y yo simplemente vengo a ser un vocero para transmitir esto a la congregación. Son muchos los que hoy día se denominan reformados. De hecho, es algo que constantemente estamos oyendo. Y hubo mucho tiempo, en los primeros 50 años del siglo XX, donde los que se hacían llamar así eran relativamente pocos. Indudablemente, cuando ahora vemos que muchos se denominan reformados, pues eso nos da gozo y alegría. Pero hay una pregunta que debemos hacernos, y es: ¿qué es ser un reformado? ¿Y qué es la sana doctrina? Lo que comenzó como una simple protesta por parte de Martín Lutero, como veíamos en las clases anteriores, en contra de las prácticas viciadas de la Iglesia católico romana, culminó siendo un movimiento transformador, tanto para la Iglesia como para la sociedad, como también veíamos en
en estas clases. Ese movimiento se denominó la Reforma y se expandió en los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando aquí a Norteamérica con los puritanos, como también veíamos en una de las clases anteriores. Las 5 solas que vamos a ver resumieron la teología propulsada por la Reforma. Esto es un tema importante, hermanos. Por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación. Veíamos que la causa material de la Reforma era precisamente la salvación solo por la fe, la justificación por la fe. Es decir, ellos cambiaron el entendimiento que la Iglesia Católica tenía acerca de eso y lo que la Iglesia Católica enseñaba, junto con toda la teología relacionada con el plan de redención. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todas estas doctrinas que transformaron, que revolucionaron la Iglesia. Y eso dio origen a las 5 famosas frases: sola escritura o solamente la escritura, que es que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Hay textos básicos que apoyan esta afirmación: Gálatas 1, 6 al 10, 2 Timoteo 3, 16, el texto con el que iniciamos, y 2 de Pedro 1, 3, miren lo que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida piadosa, una correcta relación con Dios, nos ha sido dado por Dios mismo. Nos ha sido revelado fielmente por Dios. Solus Christus, o solamente Cristo, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Textos claves: Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Juan 14, 6, el mismo Cristo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sola gratia o sola gracia, la salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Texto clave aquí, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sola fide, o solamente la fe, por la fe, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Aparte de Efesios 2, 8 y 9 que acabamos de leer, Romanos 3, 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y soli Deo gloria, o solamente la gloria a Dios, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Primera de Pedro 2, 9 confirma, apoya esta declaración. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo aquel que ha sido redimido por Cristo, hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, está llamado a anunciar las virtudes de Dios en nuestro comportamiento, de la forma en que hablamos, en que pensamos, en que nos conducimos, en que vivimos la vida.
Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Nosotros tenemos una responsabilidad alta, mis hermanos, en preservar la sana doctrina. No solamente porque la vamos a vivir y eso va a mover nuestra vida, sino porque tenemos que dejarle un legado a las generaciones futuras. Hay un autor, Francis Schaeffer, dijo en su libro Muerte en la Ciudad, dijo lo siguiente: no hay avivamiento donde no hay reforma. A lo que podemos añadir, no puede haber reforma si las 5 solas no son abrazadas, amadas y vividas. Y este mismo autor continúa diciendo: no puede haber un avivamiento donde no hay un volver a las doctrinas fundamentales de la revelación escrita de Dios. Para que haya avivamiento en el alma y en el pueblo de Dios, debe haber un volver a la palabra de Dios. Y esa es la esencia del principio. La iglesia reformada siempre se está reformando. Es siempre volver nuestra mirada a las Escrituras constantemente. Y revisar si lo que nosotros estamos enseñando como iglesia, viviendo como iglesia, está acorde a la palabra de Dios. A partir de hoy estaremos enfocándonos en el estudio de las 5 solas de la Reforma. Es evidente, bueno, ya lo anunciábamos en el bosquejo de la clase y hemos hecho también ya alusión a eso. Veremos su significado teológico y sus aplicaciones en la vida personal y en la vida de la iglesia. Aunque los reformadores creyeron y defendieron las 5 solas, tanto en sus sermones, en sus libros, estos eslóganes, así como lo conocemos hoy, son bastante recientes, incluso datan del siglo XX. Las solas no se articularon sistemáticamente hasta el siglo XX. Sin embargo, los mismos reformadores, cuando vamos a sus escritos, a sus sermones, indistintamente hacen alusión a estos conceptos, aunque no los trataron así como nosotros los conocemos hoy con estos cinco puntos. Por ejemplo, acerca de la sola gracia o sola fe, Félix Melanchthon en 1554, que fue el que sustituyó en el ministerio a Martín Lutero, escribió en latín: sola gratia justificamus et sola fide justificamur, que significa solo por la gracia justificamos y solo por la fe somos justificados. Fíjense que es la esencia de ese concepto ahí, bien definido. Todas las solas aparecen de una u otra forma en varios de los escritos de los reformadores, pero ellos no articularon un sistema de la forma en que nosotros lo conocemos hoy. Ahora, en 1916, el erudito luterano Theodore Engelder publicó un artículo titulado Los 3 principios de la Reforma y habló de solo escritura, sola gracia, sola fide. En 1934, y fíjense que estamos hablando ya del siglo XX, el teólogo Emil Brunner sustituyó a soli Deo gloria por sola escritura. En el 1958, el historiador Geoffrey Elton, resumiendo el trabajo de Juan Calvino, escribió que Calvino había unido las grandes consignas. Pasa lo mismo con la obra de Calvino que con los llamados 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia, que Calvino no las elaboró de tal forma. Eso fue algo que se desarrolló después. Bueno, en este caso Calvino, al igual que el resto de los reformadores, habían desarrollado, hablado del concepto de estos 5 eslóganes que nosotros estamos viendo hoy. Este mismo autor enumeró sola fide con sola gratia,
como un término seguido de sola escritura y soli deo gloria. Y Brunner, al comentar sobre el sistema teológico de Karl Barth, añadió solus Christo a esa letanía de solas, ¿no?, que se está mencionando, dejando fuera sola escritura. La primera vez que se mencionan las dos solas adicionales es en 1965. Muchos de los que están aquí ya estaban nacidos. En la obra titulada La Iglesia y el Mundo de Johann Baptist Metz. Ahora, hoy vamos a iniciar el estudio de la primera de esas solas, como anunciábamos, sola escritura, que muchos historiadores y teólogos lo llaman el principio formal de la Reforma. En esencia, hermanos, es lo que le da forma al resto de las doctrinas fundamentales de la Reforma. Sugel Michelin usa una ilustración muy gráfica y yo las voy a compartir con ustedes. Él dice que sola escritura viene siendo el fundamento de un edificio teológico y que hay tres columnas fundamentales: sola gracia, sola fe, solamente Cristo, y que el pináculo o el techo de todo eso es solo la gloria a Dios. Pero lo que soporta todo ese edificio es precisamente sola escritura. Eso es lo que le dio a los reformadores un entendimiento diferente de la Iglesia Católica para poder desarrollar precisamente sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Entonces estamos ante la primera de las solas, es el fundamento de ese edificio teológico y por lo tanto es sumamente importante. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 nos dice acerca de este principio. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Ahí está resumido el principio de sola escritura. Sola escritura es que la escritura es la máxima autoridad y la única autoridad en última instancia para la vida de las personas y la práctica eclesiástica. Es importante entender esto, hermanos. Es la máxima autoridad. No significa, sola escritura no excluye que haya otras autoridades, porque tanto en nuestra propia vida como en la vida de la iglesia hay autoridades establecidas por Dios. Ahora, todo lo que contraviene y no está de acuerdo a las escrituras, en el análisis final lo que determina es la escritura. Por eso es que la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento y fe salvadora es la escritura. No hay nada que tenga estas características o estas cualidades de ser única, suficiente, infalible. Y por eso es que nosotros la asumimos como nuestra autoridad. Amado, y la importancia de lo que tú estás hablando es que es el primer capítulo de la Confesión. Amén, amén. Eso nos da la idea de cómo nuestros padres le dieron suma importancia a este principio. Ahora, debemos hacernos una pregunta en este punto. ¿Por qué? ¿Por qué podemos asumir que sola escritura o la escritura es nuestra única regla suficiente para la fe y para la práctica? Es una pregunta válida. ¿Por qué razón solamente la escritura? Bueno, la pregunta o la respuesta a esta pregunta es por la procedencia de la escritura. Y es que la escritura procede de Dios, es la palabra de Dios. Y por eso vamos a estudiar ahora la definición de inspiración, porque esto nos va a hacer entender el por qué razón nosotros asumimos que
la Escritura, la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, 2 Timoteo 3, 16, 17, leemos una vez más esta porción, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es un mensaje fundamental de las Escrituras en lo tocante a la doctrina de la inspiración. Y sobre este tema hay al menos 3 aspectos que debemos resaltar. Yo les pido que presten mucha atención a esto, hermanos, porque en muchas ocasiones nosotros asumimos que sí, que la Biblia, la que nosotros leemos todos los días, es la palabra de Dios, pero no sabemos explicar por qué. Bueno, esto que nosotros vamos a explicar ahora nos va a dar a nosotros herramientas para nosotros defender esa realidad de que la palabra que nosotros tenemos hoy, la Biblia que nosotros leemos todos los días y por la que se rige nuestra vida, es la palabra autoritativa de Dios y no palabra de hombres. Lo primero que vemos en este pasaje, el primero de esos 3 elementos, es el hecho de la inspiración. Fíjense cómo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta frase es la traducción de una sola palabra griega que debería sonar más o menos así, disculpen mi griego porque no hablo griego, Theopneustos. Es esa palabra. Ahora, lo más importante, es la única vez que esa palabra es usada en el Nuevo Testamento y aparentemente fue acuñada por Pablo para describir la obra de Dios al producir las Escrituras. Eso es una palabra compuesta. Parece que fue una licencia que Pablo se tomó a la hora de escribir para dar la idea exacta de qué era lo que él quería decir. O mejor aún, cómo el Espíritu lo llevó a eso para transmitir la idea que Dios quería transmitir. Y se usan 2 palabras en griego, seos, que es referido a Dios, y neo, soplar o respirar. Y esta última es la forma verbal de la palabra neuma, que es espíritu. De modo que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que toda la Escritura es soplada por Dios. Cuando hablamos de inspiración, inspirar normalmente cuando nosotros en nuestro sistema respiratorio es inhalar aire. No se trata aquí de eso. Más bien de lo que se trata es de una exhalación con respecto a esto que estamos explicando ahora. Dios lo que hace es soplar su palabra, es expirar su palabra, su aliento. Su aliento fue infundido en la Escritura de la Biblia. Y hay una serie de elementos que después más adelante vamos a explicar acerca de esto. Es importante señalar que aunque la palabra haya sido acuñada por Pablo, el concepto no es nuevo ni Pablo se lo inventó. Cuando vamos al Salmo 33:6, ¿qué nos dice esta porción de la palabra? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Evidentemente es un concepto bíblico, Pablo no se está inventando nada, él lo que está es tomando ese entendimiento y explicando cómo es que se produce la palabra por la guía del Espíritu Santo, la superintendencia del Espíritu Santo. El segundo elemento que vamos a ver en este pasaje de 2 Timoteo 3 es la extensión de la inspiración. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No solo una porción de ella, sino cada oración, cada palabra, cada letra. Es importante comprender esto y asumir esto. Hay por allá afuera muchas ideas que distorsionan esta verdad y se refieren a que solamente una parte de la palabra es inspirada o hay ideas inspiradas en la palabra, pero no de la forma en que nosotros lo entendemos. Mateo 5:18 nos habla claramente de esto. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya
cumplido. Y la referencia o la traducción que se hizo al castellano del idioma griego, esta J que se menciona aquí es la palabra griega iota, que era la palabra quizás más insignificante dentro del vocabulario griego, y esa tilde que se menciona en el castellano era como un pequeño cuerno que se usaba para diferenciar palabras en hebreo, o letras en hebreo. Lo cierto es, hermanos, que hasta los signos que pudieran ser más insignificantes dentro de la palabra, todo ha sido inspirado por Dios. No hay nada que quede fuera de eso. No hay ninguna parte de la Biblia que sea más inspirada que otra. Hay pasajes muy profundos. Los teólogos hacen referencia a que hay pasajes en la Biblia donde un niño se puede bañar como en una playa de aguas mansas. Y pasajes tan profundos que el más experto nadador pudiera ahogarse. Pero todo es inspirado. Es una escritura inspirada de principio a fin. Miren lo que dice Robert Martin en su libro Doctrina de la Palabra acerca de esto. No es teológicamente posible que Dios se revelara, ahí debió haber dicho revelara, de otra forma que no fuera absolutamente verdadera y confiable. Atiendan esto porque esto es importante. Si la revelación de sí mismo no es absolutamente verdadera y confiable, entonces no es verdadera revelación, sino desinformación. Una revelación falsa y no confiable es una contradicción de términos. Hermanos, revelación lleva implícito que haya sido confiable y que por lo tanto es un proceso que Dios monitoreó hasta el último momento. Podemos tener la certeza de que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Y vamos al tercer elemento de este pasaje, que sería el objeto de la inspiración. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo no dice aquí que los escritores de las escrituras eran inspirados. Yo me levanté hoy inspirado e hice un poema o escribí tal cosa. No se trata de eso. Se trata de que la escritura misma es la que es inspirada, exhalada por Dios, dada de esa forma. De haber sido meramente que los autores humanos hubiesen recibido una revelación de parte de Dios y luego se les haya permitido escribir sus propias interpretaciones de lo que fue revelado, ¿qué hubiese sucedido? Imagínense ustedes que a ustedes les den un mensaje determinado y que ustedes tengan que transmitir ese mensaje después, escribirlo y transmitirlo. Lo más probable es que hayan errores, hermano. Por el pecado remanente que hay en nosotros, la corrupción que hay en nosotros, en nuestro entendimiento, sobre todo para las cuestiones relacionadas con Dios. Entonces habría razones para preguntarse si acaso no habría allí una mezcla de verdad y error. Y tristemente hay muchos que hoy se acercan a la Biblia con esa perspectiva, con esa visión. Pero ese no fue el caso. Ese no fue el caso. Dios inspiró aquello que fue puesto por escrito por estos autores humanos. En conclusión, la Biblia es un libro que fue escrito por hombres, pero que es al mismo tiempo la palabra de Dios. Y atiendan bien ese concepto, porque alguien les puede decir, no, porque la Biblia fue escrita por hombres, y nosotros no tenemos por qué a esa hora ponernos a debatir, no, porque la Biblia fue inspirada por Dios. Es una verdad, sí, fue inspirada por Dios, pero también fue escrita por hombres. Y después vamos más adelante a explicar acerca de esto. Fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. La idea central es que Dios monitoreó todo ese proceso y no se le escapó nada. Todo lo que está en la Biblia es lo que Dios ha querido revelarle al hombre. Para que lo conozca él, para que conozca su condición pecaminosa y sepa cómo puede salvarse y cómo puede conducirse para agradar a Dios.
Vamos a ver ahora la definición de la inspiración después de haber dado esta explicación. Hay dos autores aquí sobre los cuales nosotros nos apoyamos un poco para dar esta definición. John Stevenson y Norman Geisberg. Dice, es la verdad que Dios movió a algunos hombres a escribir de tal manera que el resultado de ese escrito, las escrituras, es la misma palabra de Dios. La inspiración es ese proceso misterioso a través del cual la causalidad divina obró a través de los profetas humanos sin destruir sus personalidades y estilos individuales para producir escritos divinamente autoritativos. Es por eso que uno de los principios fundamentales de la interpretación bíblica es el principio histórico gramatical. Porque Dios, en ese ministerio de superintendencia de lo que Él le estaba revelando al hombre, respetó la personalidad y los estilos individuales de cada uno de los hombres que Él usó para eso. Vamos ahora a acercarnos a las teorías falsas sobre la inspiración de las Escrituras. Es importante también conocer esto para poder tener un mejor entendimiento del concepto de inspiración verdadero. La teoría naturalista o intuitiva. El mismo Robert Martin dice lo siguiente: esta teoría arguye que la inspiración no es más que una comprensión superior de parte del hombre natural de verdades morales y religiosas. Esta teoría afirma básicamente que Dios mora en todos los hombres y que hay una chispa de lo divino en todos los hombres y que todos los hombres son inspirados, aunque en diversos grados. El grado de inspiración depende de la capacidad mental y espiritual natural de cada uno, dice esta teoría naturalista o intuitiva. Ahora, esta teoría no toma en cuenta dos factores cruciales. Lo primero, la enseñanza de Pablo y por tanto la enseñanza de Dios usando a Pablo de una verdad fundamental que encontramos en distintos pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios 2:14, 2 Corintios 4:13, Efesios 4:17-19, y yo solamente les voy a leer 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces dice esta teoría que todo hombre, aunque no haya sido regenerado, ni es una nueva criatura, ni ha sido sellado con el Espíritu Santo, tiene algo divino dentro que le permite, en distintos grados, entender a Dios y recibir revelación de Dios. Bueno, la palabra no enseña eso. Estos textos que le hemos mencionado y con tanta claridad, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Esa es la primera deficiencia u objeción que podemos plantearle a esta teoría. La segunda es que esta teoría produce una fatal confusión, pues de la misma manera en que un hombre puede ser inspirado para declarar una verdad, otro puede ser inspirado para declarar el error o una mezcla de ambos. ¿Y acaso no es eso lo que nosotros estamos viendo allá afuera? En muchas de las iglesias que se dicen evangélicas. Las nuevas revelaciones de los falsamente llamados apóstoles o profetas no están enseñando el error. Vamos a ver ahora la teoría de la iluminación. Es otra de las teorías que se han desarrollado relacionado con el tema de la inspiración. De acuerdo con esta teoría, la inspiración no es más que una percepción religiosa elevada de ciertos hombres que creen en Dios. A diferencia de la anterior, esta teoría no hace alusión a los incrédulos, sino a los creyentes, cuya percepción espiritual ha sido elevada por la iluminación del Espíritu Santo. De modo que en vez de decir que, por ejemplo, la carta a los romanos fue inspirada, debiéramos decir, de acuerdo a lo que dice, a lo que sostienen esta teoría,
que Pablo fue inspirado, es decir, puesto en plena posesión de sus poderes normales. Esta teoría no admite que a los autores bíblicos se les haya comunicado verdades objetivas más allá de la habilidad que cada uno de ellos poseía para descubrirlas o entenderlas por sí mismo. Pero como dice una vez más Robert Martin, respecto a este tema, dice, y en esa obra ya citada, la mera iluminación no puede proteger al escritor de la escritura de errores frecuentes y graves. La percepción espiritual del cristiano siempre se mezcla hasta cierto punto con imperfección y engaño por causa de nuestra depravación remanente. Esta teoría tampoco explica cómo fue posible que los autores bíblicos pusieran por escrito misterios que nunca hubiesen podido descubrir por sí mismos. ¿Ustedes creen que cuando David escribió en el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? David tenía un entendimiento cabal de esto que estaba diciendo. Y así, ¿cuántos ejemplos bíblicos no hay de lo que declararon los profetas? De las profecías relacionadas sobre todo con el Mesías, con Cristo. Tenían ellos un entendimiento cabal, sabían exactamente el significado que Dios quiso transmitir ahí, y no obstante a eso los usó a ellos para eso. Estas son las cuestiones que hacen que esta teoría también la desechemos. Y por último, la penúltima, la teoría del dictado mecánico. Esta teoría arguye que el Espíritu Santo poseyó de tal manera las mentes de los autores bíblicos que no fueron otra cosa que máquinas, robots o amanuenses en manos del Espíritu Santo. Ellos estaban poseídos y estaban ahí escribiendo de forma mecánica. Hay ejemplos bíblicos de dictado de esta forma. Por ejemplo, Éxodo 24:4, 34:27, Jeremías 30, 1 y 2, donde dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, y después le dice, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Y en Jeremías 36 encontramos ese ejemplo ilustrado donde Dios le da un mensaje a Jeremías, el cual a su vez dicta a Baruch, el escriba. Pero este tipo de dictado se aplica a ciertos casos en la Escritura, pero no a la mayor parte de ella. No podemos decir que ese fue el método, lo que Dios usó para transmitirnos su verdad, su palabra. El problema con esta teoría es que falla en explicar los elementos humanos envueltos en las Escrituras. Lo que hablábamos ahorita, el estilo, la personalidad. ¿O es que acaso cuando ustedes leen su Biblia no se percatan de eso? Y por último, la teoría dinámica. Esta teoría arguye que lo que es inspirado son las ideas o pensamientos, las cuales son expresadas sin error por los autores bíblicos. Pero que a estos autores que se les transmitió esto, se les permitió expresar tales ideas con las palabras de su elección. La idea central, tú me das un mensaje, yo lo proceso en mi mente, yo digo, bueno, aquí lo que él me está queriendo decir es esto, y yo después lo transmito con mis propias palabras. Se puede ilustrar como una luz que pasa a través de las ventanas de una catedral. No sé quiénes han estado en las grandes catedrales, sobre todo en la Iglesia Católica Romana. Y están esos vitrales hermosos y cómo la luz traspasa por esos vitrales y adquiere el color del cristal. Ahora, de la misma manera, según la teoría dinámica, el mensaje de la Biblia vino de Dios, pero pasando a través del corazón y la mente de los autores humanos, quedando así coloreados, y el pastor Joel puso más bien descoloridos, por la personalidad de ellos. Pero tal como señala
Hodge en su teología sistemática, la inspiración debe extenderse a las palabras. No puede ser que meramente Dios dio un mensaje para que el hombre lo interpretara y después el hombre lo expusiera con sus palabras. Este autor dice, no, ese mensaje va incluido también las palabras. Y dice así, la mente solo posee dos tipos de materia prima. Estas son las imágenes visuales y las verbales. Cuando pensamos, lo hacemos en términos de imágenes y en términos de palabras. Así que al final de cuentas, todo es reducido a palabras, por cuanto aún las imágenes visuales son descritas en la mente en términos de palabras. Los pensamientos vienen a la mente en palabras y ambos son inseparables. Esta teoría explicaría las peculiaridades de los autores bíblicos en sus diferentes estilos, ¿verdad? Porque al final es un mensaje que reciben y ellos lo están dando con sus palabras. Pero falla en explicar cómo Dios pudo implantar pensamientos en la mente de los hombres aparte del uso de palabras específicas. Sí. En mi casa, una discusión entre un católico romano, un cardenal y Richard Dawkins, ese de la teoría de la evolución y eso. Yo dije, bueno, este cardenal está contrarrestando a este hombre con ideas materialistas iguales que las del hombre. Lo único que tiene una sotana y parece que todo lo que habla es religioso, porque él está tratando de decirme a mí que Adán y la creación es toda una metáfora, que hay una evolución ahí, que esto es una historia para niños. Y yo creo que los hombres fallamos cuando no entendemos que tanto la revelación de la Escritura como estas cosas que nos parecen tan increíbles son actos milagrosos, son actos del poder de Dios. Hermano, hay un elemento de misterio ahí, Exacto. como en muchas de las principales doctrinas que nosotros enseñamos, que vamos a hablar un poco de eso ahora. Y es que el problema es que cuando tú te pones a tratar de llevar a términos humanos la inspiración, tú lo que haces es resquebrajar la inspiración, porque claramente la inspiración es un acto todopoderoso de Dios, de Dios. Porque a mí me gustan mucho esas dos palabras. Pablo usa inspiración cuando habla de eso, que Dios exhaló su palabra sobre él. Pero Pedro dice que inspiración es más bien que Dios lo llevó, que Dios lo cogió y lo llevó hacia su voluntad. También vamos a hablar un poco sobre eso. Y es interesante, hermano, pero no podemos hablar más que eso, porque cuando nos ponemos a hablar más, entonces caemos en eso. Exacto. Entonces, sí, Carlos. En el libro de los Hechos, cuando a Juan y a Pedro lo llevan delante del concilio, porque ellos decían, ¿cómo ellos, que son vulgares, que no tenían educación ninguna, pueden tener esta palabra? Incluso hay un momento que el propio Gamaliel, que era venerado con sus conocimientos, él los saca y los llama y les dice, se levantó Teuda y fue reducido, el otro, el Galileo, Judas, fue reducido. Si esto es obra de hombre, se va a desvanecer. Pero si es obra de Dios, cuidado, no seamos luchando contra Dios, no nos enfrentemos contra ustedes mismos. ¿Me entiendes? Porque ellos no tenían conocimiento, no tenían educación para estar transmitiendo eso. Era algo. Por eso es que el libro de los Hechos comienza precisamente Cristo diciendo a sus discípulos que esperaran a recibir ese poder de lo alto cuando recibieran el Espíritu Santo. Concepciones liberales de la Escritura. Hay un material muy valioso que yo se lo recomiendo a la iglesia, que se llama la Declaración de Chicago, que fueron 200 líderes evangélicos, que en esa declaración era lo que ellos afirmaban y negaban. Me guarda mucha relación con lo que tú estás diciendo, y tenemos que reconocer eso, y eso que todo lo que tú estás diciendo es muy valioso. Sí, esa declaración está muy relacionada con la inerrancia, sobre todo de las Escrituras, que como veíamos, parte precisamente de esto, de reconocer que solamente la Escritura es nuestra regla de fe y práctica. Quería comentarles primero a los Corintios 2:13 acerca de esto. No son ideas que se reciben, tú las elaboras y después las das. Es palabras exactas que Dios está transmitiendo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso fue lo que sucedió, hermano. No es invento de hombres. Debemos señalar que la teoría dinámica de inspiración ha influido algunas traducciones que hoy existen de la Biblia, tomando como punto de partida que las ideas son inspiradas, pero no las palabras exactas. Entonces no debe haber problema en parafrasear textos bíblicos, y eso es lo que hace ese tipo de traducciones. Por eso debemos tener cuidado a la hora de, cuando nos acercamos a una traducción determinada, averiguar realmente qué calidad puede tener esto. Porque nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria. Y hay traducciones muy buenas que se acogen a este principio. Reina Valera, la de las Américas y otras. Vamos a ver ahora la perspectiva bíblica de la mecánica de inspiración. Estamos en tiempo, lo podemos desarrollar en unos 10 minutos. Esto es lo que realmente sucedió. Esto es lo que realmente sucedió cuando en alrededor de 1500 años, entre 1400 y 1500 años, más de 40 autores fueron usados por Dios para Dios dejar su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Debemos recordar que estas palabras fueron escritas en una epístola que trata el tema de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Él está hablando ahí, Pedro, específicamente de esto. Y estos falsos maestros clamaban tener una propia revelación de Dios. ¿No les parece eso muy cercano a lo que estamos viendo hoy allá afuera? Ninguna herejía es nueva. Pedro nos dice en este texto que las Escrituras poseen una autoridad superior porque vienen de una fuente y una voluntad superior. No es traída por el hombre. Es inspirada, exhalada por Dios. Los autores humanos fueron capaces de hablar de parte de Dios porque fueron movidos por el Espíritu Santo. El verbo que Pedro usa aquí es feromenoi, un participio pasivo presente. Esta palabra proviene de la misma raíz de la palabra que encontramos en Hechos 27:15, el texto que mencionaba Ricardo, donde Lucas narra las vicisitudes de la travesía mientras llevaban a Pablo como preso a Roma. Y dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Euferoumesa es la palabra que se usa ahí. Así como la fuerza que guiaba la nave por un rumbo en particular era la fuerza del viento, así la fuerza conductora detrás de los escritores de las Escrituras fue el Espíritu Santo. De esa misma forma, eso lo ilustra gráficamente. Pedro no consideraba las Escrituras como la obra combinada entre la perspectiva de Dios y la de los hombres, sino como la palabra de Dios, aun cuando Dios usó a los autores con sus propias personalidades y experiencias humanas. Ese es el proceso verdadero. El problema de los medios de la inspiración cae dentro de la categoría de misterio teológico. Citando una vez más a Norman Helder. Dos lados del cuadro general son dados al hombre en la Biblia y se declara que ambos lados son verdaderos. Nadie puede mostrar que son contradictorios, así como nadie puede mostrar con exactitud cómo son complementarios. Estos no son contrarios a la razón, pero están más allá de nuestro razonamiento finito. Es como una moneda de dos caras
que solo el Dios infinito puede comprender completamente como un todo, pero lo cual el hombre finito solo puede comprender parcialmente, un lado a la vez. Ahora, hermanos, debemos preservar ese elemento de misterio a toda costa. De lo contrario, vamos a caer en uno de los dos extremos. Por un lado, podemos enfatizar de tal manera el aspecto humano que vamos a comprometer la inspiración divina. Y por el otro, podemos enfatizar tanto el aspecto divino que el humano quede relegado a la categoría de hipotético. Ninguno de esos dos extremos es provechoso, es bueno, para tener un entendimiento cabal y claro de las Escrituras. Dos cosas antes de pasar al próximo punto. En primer lugar, es importante recordar que la inhabilidad humana para comprender un misterio no torna en inefectiva la capacidad de Dios para llevarlo a cabo. El hecho de que nosotros no lo comprendamos, como hay tantas cosas que no podemos comprender en la palabra, no significa que Dios no tenga el poder para llevarlo a cabo. En segundo lugar, también debemos señalar que la inspiración de la Biblia no es el único misterio que enfrentamos al estudiar las doctrinas bíblicas. La encarnación de Cristo es un ejemplo, el mejor ejemplo quizás que pudiéramos dar por el paralelismo que tiene con el misterio de la inspiración. Tanto el Salvador como la Escritura poseen una naturaleza divina y una naturaleza humana. ¿Ustedes habían pensado en eso? Yo realmente no había pensado en eso. Cuando estudiando esto que Joel me entregó, comprendí que ciertamente es así. En ambos casos, tanto lo humano como lo divino son perfectos. Y es importante que nosotros comprendamos esto. De manera que así como no sería ortodoxo echar a un lado la divinidad de Cristo para explicar su humanidad, error en el que cayeron los arrianos, o sacrificar su verdadera humanidad para explicar su naturaleza divina, el error de los docetistas, así también es erróneo negar que las palabras de la Biblia son tanto humanas como divinas en su naturaleza. Y a eso habría que agregarle que está la obra superintendente de Dios controlando todo ese proceso hasta el resultado final. Vamos a hablar ahora, por último, de la inspiración plenaria y verbal, el último de los puntos que veíamos en la primera diapositiva. Nuestra convicción es que la inspiración es plenaria y verbal. Inspiración verbal. Dice John Stevenson, esto significa que Dios en su soberanía escogió las palabras y frases precisas que se incluirían en las Escrituras, usando al mismo tiempo el vocabulario y gramática de los autores humanos. Cada palabra es inspirada por Dios. Él no inspiró las ideas, sino también las palabras. Por eso es que las paráfrasis, el poner la Biblia en nuestras propias palabras, puede tener un lugar, no sé, en una explicación quizás que tú estés dando, cuando haces alusión a ella y no la recuerdas exactamente como es, pero no para fines autoritativos. No puede ser que nosotros hagamos nuestra propia interpretación, nuestra propia Biblia, parafraseando la Biblia. No es la palabra de Dios, palabra por palabra, cada espacio de ella. Cada término usado por Dios es el que comunica lo que Dios quiso transmitir. Exactamente eso, no otra cosa. Como veíamos en 2 de Pedro 1:21, ese inspirado, esa palabra que se usa ahí es llevados, guiados. Los autores fueron llevados a decir exactamente lo que Dios quería que ellos dijeran, sin coactar su personalidad y su estilo, sin hacerles un dictado mecánico, sin poner ideas en su mente para que después ellos dijeran lo que se les ocurriera.
el resultado final es lo que Dios determinó. La inspiración plenaria. Esto se refiere al hecho de que cada porción individual de la Biblia fue plenamente inspirada por Dios. La Biblia completa en todas sus palabras, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay parte de la Biblia excluida. No hay partes especiales de un libro que son inspiradas y otras no. Y hay muchos que creen esto y muchos que están enseñando erróneamente esto, hermano. Como que solo hay determinadas partes de la Biblia que son inspiradas y otras no. El hecho de que algo tenga un aspecto humano no quiere decir que sea falible e imperfecto. Porque el criterio de muchos para sostener de que no, de que entender la Biblia como palabra de Dios, y cuando se dice que hay un elemento humano ahí involucrado, enseguida salen con esto, de que entonces tiene obligatoriamente que tener error y que ser falible. Y realmente no es así. Cristo es hombre y es completamente santo y perfecto. La Biblia tiene su aspecto humano, pero es enteramente la infalible palabra de Dios. ¿No tiene poder acaso Dios para hacer eso? Para que eso fuera así, no era necesario que los escritores estuvieran libres de pecado y fallas en su conducta. La infalibilidad de la Biblia no depende de la infalibilidad del medio humano. Está el caso de David, el caso de Pedro, ambos pecaron, los conocemos, los relatos bíblicos, pero no fallaron en su enseñanza escritural porque fueron llevados por el Espíritu Santo. En ese primer discurso de Pedro, en Hechos 2, Pedro le dice con un tremendo fervor a todo el pueblo, porque ustedes mataron y negaron a Cristo. ¿Y qué había hecho él? ¿Qué había hecho él? Precisamente había negado a su Señor. Lo que significa es que el hecho de que el instrumento humano haya sido falible no significa que el resultado final, que es la Escritura, sea falible. De toda la doctrina de las Escrituras, el aspecto humano es uno de los más mal interpretados en nuestros días. Es una realidad. ¿Cuán desprovistas de consuelo estarían las Escrituras si por ser escritas por hombres fueran falibles, tuvieran errores, no fueran fiables? ¿Cuán desprovistas de consuelo estarían? ¿Qué tipo de Dios sería el nuestro si no pudiera revelar al mundo un mensaje libre de error? ¿Han pensado alguna vez en eso? Si tú tienes duda de que lo que tú tienes en tu mano hoy es la palabra de Dios, tú debieras hacerte esta pregunta. Bueno, ¿qué tipo de Dios es este en el que yo digo que yo creo? Que no es capaz de revelar un mensaje libre de error, que no se ha revelado, como decía Robert Martin, y la revelación ya de por sí implica certeza. Cualquiera de nosotros se alegraría de tener una secretaria que copie nuestros trabajos con precisión. Es una ilustración esto que les estoy diciendo. Si nos percatamos que comete errores al escribir, probablemente la cambiaríamos. Si la responsabilidad de escribir con precisión estaba en el hombre, suponiendo esto, ¿no habría podido Dios cambiar de secretario si existía la posibilidad de error? Si nosotros somos capaces de darnos cuenta cuando mandamos a hacer un trabajo que no está bien y generalmente asumimos la responsabilidad de cambiar a esa persona, bueno, Dios no pudo haberse percatado de eso y decir, bueno, este no va a ser el hombre, ahora voy a escoger a otro. Dios no puede estar más limitado que nosotros, simples mortales. Nosotros tenemos la habilidad de contratar y despedir a quien queramos. Y Dios por su parte no puede hacerlo. No puede evitar que los imperfectos humanos alteren su mensaje.
no lo va a evitar Dios. Qué débil sería Dios si no puede sobrepasar los errores, la ignorancia y la crudeza de los escritores. Pero gloria a Dios, Él es poderoso y soberano. Y por lo tanto no sucedió eso. Al hablar de la disponibilidad de las escrituras, para nosotros hoy hay que partir de la inspiración divina de los escritos originales. Para poder decir que hoy tenemos la infalible palabra de Dios, la cadena de manuscritos debió comenzar con escritos infalibles e inerrantes. Y eso fue así, hermano. Por supuesto, ha pasado muchos años de los escritos originales, de los manuscritos que salieron de esos escritos originales a nuestros días. Pero nosotros podemos tener la certeza, porque así como Dios, en el poder de su Espíritu Santo, controló hasta el último momento, la última palabra, el último símbolo en su palabra, de aquello que Él quiso transmitir, también se ha encargado de preservar hasta nuestros días su palabra. Y podemos tener la certeza de que nuestras Biblias hoy, las traducciones que tenemos en nuestras manos, es la infalible palabra de Dios. Para concluir, Dios ha hablado y su mensaje ha sido preservado fiel en las Sagradas Escrituras a través de la inspiración del Espíritu Santo. El mensaje que allí quedó registrado es verdadero, completo y sin error, y debe ser recibido por el pueblo de Dios como palabra de Dios. Hermanos, hasta aquí la clase. Hemos terminado exactamente en 1 hora. Todavía queda, si hay alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, pastor. Importante es esto. Si la procedencia de la escritura es inspiración divina, bueno, la próxima clase va a ser sobre la autoridad. Hay un adelanto que yo quiero hacer. Mis hermanos, si la escritura ha sido inspirada por Dios, tiene una autoridad total sobre nuestra vida. Yo fui a predicar a una iglesia reformada. Yo no fui era una iglesia reformada. Y yo prediqué sobre Efesios capítulo 5, versículo 26, creo. Perdonen si 25. Cuando habla de que la mujer debe estar sujeta a su marido. Yo no prediqué solo eso, prediqué también de que el hombre debe ser un líder amante y sacrificial, pero hablé también de los roles, era lo que estaba predicando. Cuando terminé mi sermón, me llama parte de un miembro de la iglesia, un visitante, no un inconverso que estaba ahí, un miembro de la iglesia, y me dice, mi hermano, ¿cómo es eso que una mujer tiene que sujetarse? Fíjense, no es una mujer protestante, era un hombre. Todo el mundo sabe, me dice él, que las mujeres son las que mandan en la casa. Yo le dije, bueno, ahí empezamos a hablar y yo le dije, mira, mi hermano, a la larga, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Saben lo que me dijo ese hombre, miembro de una iglesia bautista reformada? El papel aguanta todo lo que le ponga. El punto aquí, John Murray decía que los hombres se oponen al credo cuando el credo se opone a los hombres. Y yo digo, la gente se opone a la escritura cuando la escritura se opone a los hombres. La perspectiva que tú y yo tenemos que tener en cuanto a todo, cómo debo tener mi esposa, cómo mi esposa me debe tratar a mí, cómo debo ser un buen ciudadano de este mundo o de este país, cómo ser un buen trabajador, cómo criar a mis hijos, cómo disciplinarlos. No debe venir de nuestro pecaminoso, esos conceptos no deben venir de nuestro pecaminoso corazón, sino de lo que enseña la Escritura. Amén. El día que tú te veas enfrente a la Escritura, mi hermano, ponga su mano en sus labios
póstrese ante Dios y sujétese a la Escritura. La importancia de un tema como ese no es simple teología, es que la Escritura ha sido inspirada por Dios. Cuando vienen unos padres y nosotros les decimos que tienen que disciplinar a los hijos, cuando hablo de disciplina, hablo de disciplina física, y me llama de las leyes del país, de todo lo que se le puede ocurrir, y de los psicólogos, esa persona está fuera del lugar. No ha entendido que la Escritura ha sido inspirada por Dios. Así cada uno de los conceptos que usted tiene. Perdóname, hermano. Y esto es lo último que voy a decir. Es claro Pablo cuando dice en Romanos capítulo 12, versículo 2 lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dos conceptos muy claros de Pablo. O tú eliges conformarte a, literalmente en griego significa hacerte al molde del mundo, o tú transformas, o tú renuevas tu entendimiento con los principios de la Escritura. Lo que no puede pasar y no va a pasar es, bueno, elegir. Aquí, esto me gusta del mundo, esto me gusta de la Escritura. No. O tú te amoldas al mundo y a la larga tú vas a echar la Escritura al lado. O tú tomas la Escritura y tú eres renovado en cuanto a tu entendimiento. O sea, tus conceptos personales los cambias por los conceptos de Dios. Eso es lo que significa entender que la Escritura es inspirada. Eso es lo que significa sola Escritura. Que mis conceptos personales, mis influencias formativas, mira, me parece que puedo predicar el domingo que viene. ¿Puedo echarlas a un lado? No puedo, no. Debo echarlas a un lado y tomar lo seguro, lo seguro que es la Escritura. Y esa es la lucha, mis amados hermanos, de todos los días, de todos los que estamos aquí. Determinar a quién vamos a creer, si a nuestro propio corazón o a lo que dice la Escritura. Si la Escritura ha sido inspirada por Dios, entonces, mis amados hermanos, ¿a quién debemos creer? ¿A quién debemos creer? A lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esa es la lucha de todos los días. Todo el mundo aquí tiene conceptos sobre todo. Perdóname, hermano. Conceptos sobre todo. Dígale pronto, que no te digo el domingo. Ya, conceptos en cuanto a la política, a la vida y todo lo demás. Ok, aplaudo a la gente que tiene conceptos. No me gustan las personas que no piensan acerca de nada y que no tienen convicciones acerca de nada. Cuando encuentro a alguien que no tiene conceptos, no, a mí lo que me interesa es billete en el bolsillo, pero a ti no te importa la vida, la política, la moral. No, a mí con un billete en el bolsillo no. A mí no me gusta esa gente. Entonces aquí, pero a mí me gustan personas con convicciones. El punto final de todo esto, que debemos asegurarnos de que nuestras convicciones están en las Escrituras. La razón por la que ideamos estas clases es para que aprendamos qué es ser un reformado. Mis amados hermanos, un reformado es alguien que cree en sola Escritura, que entiende que a la larga los conceptos divinos expresados en la Escritura son los que debemos creer y vivir, y echar a un lado los conceptos humanos que bastante daño han hecho a la sociedad y a la iglesia. Amén. Pero vamos a concluir este tiempo orando. Yo le pido a mi hermano César que nos dirija en oración.